Xa parece que a pandemia e os contaxios da Covid quedaron moi lonxe, pero apenas hai un ano que a máscara xa non é obrigatoria en exteriores, unha medida que pouco a pouco foise ampliando a outros espazos. Dende este mércores, a máscara tampouco é obrigatoria no transporte público, nas ópticas, ortopedias e establecementos de audiopróteses. Bueno, me parece bastante bien porque, bueno, ya 3 años con la mascarilla, todo el tiempo usándola, es un agobio. Bueno, ha llegado el momento realmente de la retirada de las mascarillas, sobre todo para que estemos todos más tranquilos, que no vivamos en un estado de alarma continuo. Si continuará sendo obrigatoria en farmacias e centros médicos ante o risco que accedan a eles persoas con síntomas. Bueno, quizás porque las visitas tanto a centros médicos como a farmacia es gente que no se encuentra bien, que puede padecer algún tipo de síntoma. Nosotros realmente como centro auditivo nos sentimos seguros sin ellas. En xeral, a veciñanza agradece esta medida, aínda que hai quen prefire seguir levándoa. Pois estupendamente, porque te daba a sensación de asfixia. Entre el calor del autobús y la mascarilla te daba a sensación de asfixia. A min realmente me gusta que quiten as mascarillas. Gústame poñela, a mellor non, pero gustaba moito, moito. Home, a mí me parece ben, sempre cando non volvamos atrás outra vez. Sí, porque yo tengo una persona de riesgo en mi círculo familiar y, jolín, me preocupa que pueda pillar algo que le pueda, no sé, perjudicar bastante. Tanto os traballadores como os clientes advirten que se sinten seguros, aínda que xa non sexa obrigatoria a máscara. No me siento inseguro. Si sube gente ahora a mi coche, voy tranquilo. Bueno, vas un poquito menos segura porque hai mucha gripe, pero bueno, se pode ir. Sí, eu estou segura. Non, eu creo que ainda non estamos seguros, No, me siento totalmente segura. Sí, y ellos también, Creo que es una comodidad que estábamos deseando todos. O que sí que aconsellan é o uso da máscara para aquelas persoas que teñan síntomas ou que residan con persoas en risco. Pero deberían seguir usándose, en mi opinión, porque se acumula bastante gente. Es recomendable usarla en algún momento que tengamos clientes que veamos que tienen gripe o alguna afección o, no sé, en épocas de mucha gripe podríamos tenerla por si acaso.